Hola, es un gusto tenerlos nuevamente en otra noche de miércoles médico. Sean todos bienvenidos los asociados y participantes a este maravilloso espacio de conocimiento. Esta es una actividad organizada por el Comité de Educación de Promédico en alianza con la Academia de Medicina del Valle para apoyar esa formación continua de todos los médicos en el país. Promédico es una entidad solidaria y cuenta con más de 50 años de trayectoria apoyando el futuro de los médicos en el país. Sean todos bienvenidos, este es su espacio. Buenas noches para todos los asistentes a miércoles médico. Esta es una actividad de la Academia de Medicina del Valle y Promédico que se viene celebrando desde hace muchos años y que tiene como interés pues mantener esa inquietud por la ciencia con los mayores desarrollos, y hemos tenido una gran aceptación y una continuidad permanente que hace que nos entusiasme a seguir adelante. Mi nombre es Víctor Salamanca, soy miembro de la Academia de Medicina y de la Junta Directiva de Promédico, y tenemos el Comité de Educación, que es el que realiza esta actividad. Esta actividad de nombre general es cirugía cardiovascular, avances clínicos y quirúrgicos. Ese fue el nombre de las dos conferencias que vamos a tener. Pues la primera de esta conferencia va a ser dictada por el doctor Alejandro Gutiérrez Ospina, médico de la Universidad Libre, cirujano vascular de la Universidad Autónoma de México, y actualmente se desempeña como cirujano de la Clínica de Occidente, Clínica Imbanaco, y jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Universitario del Valle. Y hoy nos va a desarrollar un tema sobre la historia de la cirugía cardiovascular. La próxima semana, el 18 de febrero, el doctor Henry Medina, también del equipo de la Clínica de Occidente y del Farallones e Imbanaco, nos va a hablar sobre la cirugía cardíaca contemporánea. Entonces los dejo en compañía del doctor Alejandro Gutiérrez, que nos va a hablar de la historia de la cirugía cardíaca. Por favor, doctor. Bueno, buenas noches para todos. Primero, pues es un placer para mí estar aquí acompañándolos esta noche. Estos miércoles médicos, pues son una alegría poder compartir con ustedes y ver todas las demás charlas que se han hecho al transcurso de todos estos años. Un agradecimiento por la invitación al doctor Salamanca, a Promédico, obviamente. Yo hago parte del fondo ya hace varios años, desde que me egresé como médico general, y a la Academia de Medicina del Valle. Hoy vamos a hablar de historia de la cirugía cardíaca, hitos que cambiaron la medicina. Más que me gustaría es que a través de la historia de esta especialidad, los que no conozcan mucho de ella entiendan a qué nos dedicamos y en qué consiste pues la labor que hacemos. Mm, no voy a dejar pasar que hoy se celebra el Día Internacional de la Médica Mujer, y como estamos hablando de historia, esto hace referencia es que en 1847 la doctora Elizabeth Campbell se logró pues graduar por primera vez en el mundo, y eso fue en Estados Unidos. Ahí, entonces un saludo para todas las colegas que estén con nosotros en este momento. Eh, el corazón pues ha sido un órgano intocable por muchos años. Es más, se dice que pasaron casi 2000 años para recorrer el trayecto desde la piel hasta el pericardio y poder pues hacer algo para manejar la patología cardíaca desde el punto de vista quirúrgico. Para las civilizaciones antiguas, sobre todo en la griega, se pensaba que el corazón era la sede del alma, de los sentimientos y del pensamiento, y ellos unificaban la biología, la espiritualidad y la emoción, otorgándole una importancia suprema en la vida y en el más allá. Estas civilizaciones tenían esto en común,
puede ser que la mesopotámica era la única que le dedicaba el pensamiento hacia el hígado. O sea, es una de las que era muy diferente a los demás. Empedocles, el 495 y 435 antes de Cristo, que es el autor de la teoría de los cuatro elementos, defendió el concepto del corazón como un centro vital y lo relacionó ya en esa época con el transporte de sangre, indicando que era el humor más importante del organismo. Entonces, ya vamos viendo que desde hace muchos siglos se venía dando la importancia de la circulación y el corazón. En cuanto a la patología cardíaca, pues Hipócrates, que es padre de la medicina moderna, le dicen así, en el siglo IV antes de Cristo, ya mencionó que las lesiones del corazón son siempre mortales. Eh, es importante también traer aquí que Hipócrates, para su época, era obviamente muy avanzado, porque él trató de diferenciar la patología de la parte supersticiosa y de la parte religiosa, que para esa época es realmente un pensador diferente. Galeno, conocido como el padre también de la medicina, porque muchas de sus teorías pidieron casi 1000 años hasta que se empezaron a refutar, hizo la descripción minuciosa de la actividad cardíaca y atribuyó al corazón un papel de cuba mezcladora. O sea, él decía que llegaba la sangre allí al corazón, se mezclaba y se repartía. Obviamente lo que les acabo de decir son teorías aceptadas hasta el siglo XVII, siglo XVIII, en donde empezaron pues como a abrir los ojos y a mirar que era diferente la cosa. Aquí una imagen de unos bocetos muy interesantes de Leonardo da Vinci. Son unos bocetos que tienen más de 500 años. Si alcanzan a ver, pues era un estudioso de la anatomía. En cuanto al corazón, pudo plasmar los ventrículos, aurículas, los grandes vasos, las válvulas. Por aquí aquí alcanza a dibujar algo de la válvula. Parece ser una válvula aórtica. Estos bocetos reposan en el castillo de Windsor, hacen parte de la colección real privada. Y lo impresionante es que con los estudios que él hizo, ya describía las coronarias, cierto flujo sanguíneo y explicó que probablemente la sangre salía de las válvulas y tenían un mecanismo de apertura y cierre dependiendo del ciclo del corazón, cosas que son muy avanzadas para la época. Y pues aunque Leonardo da Vinci no habló de esto, no sacó sus teorías en vida, pues estos escritos quedaron para la historia. Vamos a hablar de evolución de ciertos conceptos. William Harvey, que es muy importante para la cirugía cardíaca y la circulación. Este es un cirujano inglés. Él refutó la idea de Galeno, que ya empezamos a tumbar ciertos paradigmas, en donde decía que es imposible que la sangre se formara y destruyera constantemente, que esto era una de las teorías de Galeno. Decía que todo el tiempo estábamos produciendo y se destruía, pero pues en una forma muy rápida. Christopher Wren, también inglés, inyectó vino y cerveza en perros al torrente sanguíneo, observando que el mismo efecto se daba cuando los seres humanos estaban bebiendo alcohol. Entonces, esto lo hizo a través con una vejiga de ganso y una pluma, inyectándolo directamente al torrente. Es como un tip ahí de la historia. Y aquí se demostró que la circulación era continua. William Harvey fue el primero que describió correctamente cómo era la circulación y el funcionamiento del corazón en este tratado llamado Estudio Anatómico sobre el movimiento del corazón y la sangre en animales. Es considerado la piedra angular en fisiología y un método moderno científico para los estudios clínicos. La primera impresión de esto se hizo en Frankfurt en 1628. Entonces, es un hito también de la medicina en general. Para hablar de la cirugía cardíaca, tenemos que hablar también de la cardiología, que obviamente se hace el diagnóstico de la patología cardíaca para poder dar los primeros pinos y mirar qué tipos de tratamientos se le podían dar. El doctor Senac, un médico francés, en 1749 publicó la primera obra de enfermedades cardíacas, describió patología de la válvula aórtica, válvula mitral y ciertas otras semiología que teníamos para la época no muy avanzado, pero él dio los primeros pasos. Everden describió el angor pectoris, llamado ahora la angina, ¿no? Siempre se llamó angor pectoris, y él realizó varios estudios en autopsias y vieron que había calcificación de las coronarias
viendo que la disminución de flujo sanguíneo hacia el miocardio podía generar el dolor. Entonces, a partir de 1800, todos los médicos ya relacionaban el Angor pectoris con una cardiopatía, otro punto importante de la historia. Aquí una imagen de uno de los anfiteatros más importantes del norte de Europa y uno de los primeros en donde se hacían autopsias públicas quiero decir a los estudiantes de medicina, en donde estudiaban pues la anatomía y ciertas patologías. Esto es un grabado de Dolendo en 1609. Este dibujo se encuentra en Ámsterdam. Vieussens, un anatomista francés, en 1715 describió la insuficiencia de la válvula aórtica, perdón. Senada, como les dije, ya había explicado lo de la estenosis de la válvula aórtica. Y aquí una imagen en donde sale René Laennec, que es el que patentó el estetoscopio o el fonendoscopio, como lo conocemos acá, en 1816. Y esto fue por el pudor que había de acercarse a las mujeres, porque antes se acercaba el oído al pecho para poderle oír los ruidos cardíacos y la parte pulmonar, y él simplemente dijo, sacó un tubo de 30 centímetros cilíndrico y con eso se dio cuenta que también podría escuchar bien los ruidos cardíacos. Ya llegando a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay dos avances tecnológicos muy importantes en donde ayudaron a que la cardiología hiciera diagnóstico de la patología. Uno de ellos obviamente es los rayos X, en donde pudimos ya ver el tamaño, la forma del corazón y los grandes vasos. Este fue inventado en 1895, mejor descubierto por el doctor Conrad Roentgen, un físico francés. Y en 1902 ya viene el electrocardiograma, que fue patentado por Einthoven, un científico y médico holandés. Aquí una fotografía de obviamente un aparato supremamente rudimentario que hasta además tiene la pierna metida en el agua, con lo que él hacía sus experimentos para poder hacer ese trazado. Obviamente la evolución del electrocardiograma pues se dio durante todo el siglo pasado y lo que es. Esto le atribuyó a Einthoven el premio Nobel en 1924 de Medicina y Fisiología. Ya para hablar un poco de las primeras intervenciones, como les dije, había un decir de que pasaron casi 2000 años para llegarle al corazón, pero la peligrosidad que se tenía o el tabú que se tenía para tocar el corazón hacía que los cirujanos no fueran más allá, o sea, lesiones a nivel cardíaco, patología cardíaca, eran básicamente que los pacientes iban a fallecer. Entonces, en 1649, Riolan, médico francés, dijo en su tratado, en unos escritos que publicó en Lancet, llegará el día en que los cirujanos liberen la estrangulación del corazón. Probablemente se estaba refiriendo al Angor pectoris, ¿no? A un infarto en ese momento. Francisco Romero, cirujano militar español, en 1815 es el que está datado en todos cuando usted revisa la literatura, los libros de cirugía cardiovascular y los artículos sobre la historia cardíaca, aparece él en todos, entonces probablemente sí está bien citado esto, que en 1815 a un paciente con una herida de guerra, le hizo la primera toracotomía izquierda y suturó, drenó un derrame pericárdico y suturó el pericardio. Todavía no hemos llegado al corazón como tal, pero ya se estaban atreviendo a meter. Él, a los pocos meses de haber realizado este hito, lo publicó como a la sociedad científica de la época, de que sí se podría empezar a hacer eso. Obviamente lo vieron muy mal, ¿no? Y no se volvió a hacer nada de esto. Entonces, como les hablaba, vamos a empezar a romper paradigmas durante los siglos de los siglos de la medicina y sobre todo de la cirugía cardíaca. Theodor Billroth es un cirujano muy famoso, considerado padre de la cirugía abdominal y gastrointestinal, un cirujano alemán, que a él se le atribuyen múltiples, o ser pionero en múltiples procedimientos de órganos abdominales, los cuales eran inaccesibles hasta su época, ¿sí? Y este hombre, en 1833, en un congreso en Viena, dijo lo siguiente, y voy a leerlo para citarlo bien lo que dijo el doctor: el cirujano que trate de suturar una herida en el corazón puede estar seguro de perder para siempre la consideración de sus colegas, para que vean pues lo intocable que era el corazón, y un personaje de estos para la época diciéndolo estaba dilapidando pues rápidamente la evolución de una cirugía.
en el corazón. Stephen Payet, hijo del doctor Payet, ellos están muy metidos en la parte oncológica, un cirujano inglés, hizo el primer tratado de cirugía del tórax y en una de sus citas, en 1896, puso lo siguiente. Voy a hacer 3 citas así porque me parecen importantes para el desarrollo. La cirugía del corazón probablemente haya alcanzado los límites que señala la naturaleza para toda cirugía. Ningún nuevo método, ningún descubrimiento nuevo puede evitar las dificultades naturales que plantea una herida en el corazón. Ese mismo año, coincidencialmente en 1896, el doctor Ren, en Frankfurt, en Alemania, tuvo que hacer por urgencia la primera sutura en una herida penetrante del corazón a un muchacho de 22 años que le hicieron una herida precordial. Él, a través de una toracotomía en el cuarto espacio intercostal, abrió el pericardio, vio la herida en el ventrículo derecho y le dio 3 puntos de seda, que era el tipo de material que se tenía en esa época. El paciente sobrevivió sin ninguna complicación y con esto él lo llevó 5 años después al Congreso de Berlín de Cirugía y expresó lo siguiente. De hoy en adelante ya no podrá ponerse en duda la posibilidad de suturar el corazón. Espero confiado que este caso no será considerado a modo de curiosidad, sino que se convertirá en una especialidad de nuestra labor llamada salvar muchas vidas. Eso se quedó allí por muchos años. El doctor Ren se dedicó a manejar patología pericárdica y cuando llegaban heridas penetrantes del corazón a hacer sutura, pero no evolucionó más porque obviamente habían demasiados detractores para la época y tumbar las ideas de Galeno eran muy difíciles. El doctor es pionero también en lo que conocemos ahora como la ventana pericárdica, que es hacerle una incisión subsifoidea para drenar los taponamientos o los derrames pericárdicos. Esta imagen es de un papiro antiguo, se llama la balanza del corazón, y para los egipcios la balanza representa el juicio final de las acciones, y si el corazón era ligero, el alma alcanzaba la vida eterna. Entonces ahí vamos metiendo cositas de la antigüedad también. Para nosotros poder, pues, explicar un poco la evolución de la cirugía cardíaca, que como ven ya estamos llegando a 1900, se desarrolló en todo el siglo pasado, ¿sí? La vamos a dividir en cirugía extracardíaca, cirugía cardíaca cerrada y cirugía cardíaca abierta. Ahí en la foto, pues probablemente estamos viendo un trasplante cardíaco, lo que tiene el profesional en la mano es un corazón, ahí alcanzamos a ver a lo que puede ser una válvula mecánica, ¿sí? Y pues allá están trasplantando el corazón nuevo. Cirugía extracardíaca. Robert Gross es considerado el iniciador de la cirugía cardíaca como tal. En 1938 se hizo la primera ligadura exitosa de un ductus en una niña de 7 años, aprovechando las vacaciones de su jefe. Entonces, yo quise poner esto para que veamos que si estos personajes durante la historia no hubieran seguido sus instintos o sus ya experimentos en laboratorio en humanos, no hubiera evolucionado la cirugía cardíaca a pesar de que había gente en contra de esto. Él era el jefe de residentes en el Children's Hospital de Boston, era pupilo del doctor Ladd y pues había hecho demasiados tratamientos en animales y con la técnica la reprodujo y sin ningún problema la paciente vivió. Un año antes, uno de sus compañeros lo había intentado en una endocarditis de un ductus, pero obviamente falleció el paciente. Clarence Crawford, en 1944 en Estocolmo, en Suecia, realizó la primera cirugía exitosa de una coartación aórtica. Entonces, igual ahora más adelante les muestro una imagen de una coartación. Lo que él hacía era una cuartectomía, o sea, resecar el segmento estenótico de la aorta descendente y hacer una anastomosis término-terminal de la aorta, que era algo pues supremamente innovador para la época. El señor es un rockstar para la época en Europa, no solo en la cirugía cardíaca, sino en la cirugía pulmonar. Fue el primero que hizo una neumonectomía, abordajes por toracotomías, o sea, de tratados pulmonares muy avanzados. Aquí una imagen de Robert Gross a la izquierda y Clarence Crawford. Eh, Otros personajes importantes es el doctor Alfred Blakelow y la doctora Helen Towson, que en 1944 se realizó con éxito la primera fístula de Blalock-Towson o Sean de Blalock-Towson para el tratamiento de los niños azules. Los niños azules era el término que se usaba para las cardiopatías congénitas cianógenas
La más estudiada para la época era la tetralogía de Fallot, que se había descrito 100 años antes, pero pues obviamente era como una curiosidad, nadie le había dado un tratamiento. Y el doctor Blaylock, basándose en los estudios de la doctora Towson, que era una pediatra, esto fue en el Johns Hopkins Hospital, eh, observó que los pacientes que tenían cardiopatías cianógenas y tenían persistencia del conducto arterioso vivían más tiempo porque le estaba llegando un flujo a la arteria pulmonar desde la aorta. Con esto el doctor Blaylock, pues animado, logró hacer este primer procedimiento, con lo cual pues se logró también mejorar la calidad de vida de estos pacientes por lo menos por un tiempo. La anastomosis o la tesis inicial era hacer una anastomosis de alguno de los vasos supraórticos con la arteria pulmonar. Al inicio se hizo una con la subclavia izquierda directamente a la arteria pulmonar izquierda y después se vio que por localización anatómica les iba mejor con la subclavia derecha hacia la rama arterial pulmonar derecha. Aquí la foto de la doctora Towson, considerada la mamá de la cardiología pediátrica, y el doctor Blaylock, ¿no? Que además de eso también hizo múltiples avances en otro tipo de cirugía. Eh, entonces, para esta época, habían dos procedimientos curativos y un procedimiento paliativo. Los curativos, hablamos el cierre del ductus, aquí estamos viendo un esquema, aquí está el ductus, que es la comunicación entre la aorta y la pulmonar, ese lo obliteraban. La coartación de la aorta, si la podemos ver aquí, perdón, coartación de la aorta, aquí está, se resecaba aquí, aquí, y se hacía una anastomosis entre los dos. Y paliativo con la fístula de Blaylock-Towson para la tetralogía de Fallot, que para poder recordar es una CIB, una hipertrofia del ventrículo derecho, un acabalgamiento de la aorta o destroposición de la aorta y una estenosis subpulmonar. Y aquí las fístulas, ¿no? A su izquierda ven la fístula inicial, que era directamente con la arteria subclavia, y ya ahora pues se puede hacer con injertos. Como pueden ver, la evolución de la cirugía cardíaca al principio era con patología congénita en niños casi, básicamente se hacía todo esto. Y ahora es una especialidad aparte, ¿no? Hay cirugía cardíaca de adultos, cirugía para niños que se debe estudiar unos años más. Aquí una imagen de lo que era el corazón en Mesoamérica, aquí sacrificios Mesoamérica, sobre todo en los aztecas. El corazón latiendo era la ofrenda suprema al dios Sol para asegurar la vida, la luz y la agricultura. Entonces, para muchos esto es algo arcaico, pero para ellos era algo supremamente simbólico y para la persona que iba a ser sacrificada era lo máximo que podía pasarle. Vamos a pasar entonces a la cirugía cerrada. Aquí, antes de empezar, les voy a mostrar la imagen de una válvula mitral enferma. Obviamente, eso es una foto muy actual. Los velos están engrosados, ambos velos. Eso es por una cardiopatía reumática, una fiebre reumática que era prevalente en la época a mediados del siglo y con lo que se empezó, pues, como a trabajar en esta válvula. En 1902, Brunton propone la reparación de las válvulas enfermas con aperturas de las mismas en múltiples artículos. Él no se dedicó a hacer el procedimiento, pero sí dio pues pinos para que más adelante los demás pudieran hacerlo. En 1923 se empiezan a hacer las primeras comisurotomías mitrales, como su nombre lo dice, comisurotomía era tratar de abrir, si ven aquí está cerrada la válvula, era tratar de hacer cortes en ambas comisuras para que hubiera mayor movimiento de la válvula y generar más que una estenosis, una insuficiencia. Las hizo Cutler, Levine y Beck. Aquí una imagen del doctor Cutler, cirujano de Boston. Aquí él hizo la primera intento de una comisurotomía en 1923 a una niña de 11 años a través de ya empezamos a ver esternotomías, ya no solo toracotomía, una esternotomía media. Y con este cardiotomo lo pasaba a través del ápex del corazón o el otro dedo lo metía en la aurícula izquierda y a ciegas, por eso se llama cirugía cerrada, a ciegas, lo que él se imaginaba que era la válvula, porque así dice en su escrito, lo que nos imaginábamos que era la válvula, la cortábamos de un lado, volteábamos el corte hacia el otro y hacíamos el otro corte, completamente a ciegas. Esta paciente que fue la primera sobrevivió, pero las 5, 6 o 7 que hizo después, todas fallecieron por una insuficiencia mitral severa. Entonces, pues dejaron de hacer esa práctica. Pasaron casi 20 años cuando Charles Bailey en Filadelfia, igual que el doctor Dwight Harken, que ahorita vamos a hablar de él,
En 1945 intenta sin éxito la corrección directa de una estenosis mitral. Vuelvo y repito, estamos hablando de cirugías ciegas. Todo eran técnicas a través de la aurícula izquierda con el dedo o con tanto en la aurícula como en el ventrículo. Él se dedicó a hacerlo a través solo de la aurícula izquierda. En el 46 abre digitalmente una válvula mitral sin producir insuficiencia, pero el paciente muere a las 48 horas. Llegó en 1948, el 10 de junio, y hace su primera comisurotomía anterior exitosa. Aquí hay algo importante, y es que este personaje, el mismo día, en dos hospitales diferentes, programó la comisurotomía. El de la mañana fallece, y el de la tarde, que es este, a pesar de que su mente venía de un fallecimiento reciente, con la entereza salió adelante y logró hacerlo, que eso es una habilidad muy difícil para los cirujanos. Aquí la imagen de Charles Bailey. Aquí podemos ver el guante o el instrumento que él trató de diseñar, que era como un garfio, ¿sí? Metía su guante con el garfio a través de la aurícula izquierda y hacía la comisurotomía. Él mismo dijo que para tener mayor sensibilidad, cortó el guante y metía su dedo y dejó crecer la uña para hacer el corte directamente. Obviamente eso ya queda en la historia y obviamente ahorita sería absolutamente impensable hacer algo así, ¿no? Pero pues está escrito y así fueron las cosas. Y este es el otro, que es Dwight Harken, que en 1947 realizó su primera cirugía sobre una válvula mitral enferma, pero los 6 primeros pacientes mueren. Vuelvo y repito, aquí está la entereza y que vuelven a salir adelante y no desisten y siguieron intentándolo hacer. Y en 1948, 6 días después, que el doctor Bailey realiza una valvuloplastia exitosa. Aquí hay una diferencia entre comisurotomía y valvuloplastia. Bailey haría el corte en las dos comisuras, el doctor Harken lo que hacía era resecar un pedacito de uno de los velos para generar la misma insuficiencia. Esto es un dato curioso. Los dos, tanto Bailey como Harken, nacieron en 1910. Los dos hicieron el procedimiento en junio de 1948 y los dos fallecen en 1993. O sea, un dato curioso de la historia, ¿no? El doctor Harken fue un cirujano militar y toda su experiencia la tuvo en la Segunda Guerra y dicen que extrajo 155 proyectiles del mediastino, 55 de la cavidad pericárdica y 13 de las cámaras cardíacas. Entonces el hombre ya sabía mucho cómo manejar la mano dentro de las cámaras cardíacas. Hasta este momento, pues ya había unos logros, ya se habían atrevido a hacer cirugías de partes del corazón que eran impensables llegar, pero solo se estaban operando lesiones externas del corazón o técnicas cerradas. Faltaba un dispositivo en el que se pudiera extraer la sangre, oxigenarla y regresarla para poder trabajar con el corazón exsangue o quieto, si no, no iba a ser posible avanzar más en la cirugía. Aquí una imagen de una pintura muy importante de Frida Kahlo, una de las pintoras más importantes de México y Latinoamérica. Aquí está, este se llama Las dos Fridas, que fue en 1939. Es un autorretrato doble, lo pintó después del divorcio del también pintor Diego Rivera y simbolizaba su dolor emocional y dualidad de identidad. Al lado izquierdo el corazón dañado y al lado derecho un corazón todavía indemne, ¿no? Esto está en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Entonces, con esa duda que se quedó, para poder pasar a la cirugía abierta, está la circulación extracorpórea, ¿sí? Ya desde años anteriores, a principios de siglo, se venían hablando de diferentes técnicas y dispositivos de circulación extracorpórea, pero pues estos se quedaban en solo experimentos porque no se podían llevar a los seres humanos todavía. Quise traer esta imagen de Richard Lowen, un fisiólogo inglés que en 1667 le transfundió sangre de un cordero o un ovejo al erudito excéntrico que era más que un enfermo mental, que se consideraba que si él le pasaba sangre del animal, le renovaba la sangre al enfermo, lo iba a mejorar de su problema psiquiátrico. Curiosidades, pero allí ya estaba dando pinos de la terapia transfusional, cosa que nos va a competir para la circulación extracorpórea. Ya, mírese, en 1812 están los estudios de Legalois, era un físico, médico, botánico francés, logra perfundir sangre a través de carótidas de animales decapitados. Aquí la imagen de un perro, ¿sí? En donde aparentemente le está transfundiendo sangre y dio bastante o avances bastantes para que los cirujanos ya en la época contemporánea pudieran
avanzar en sus máquinas de circulación. Él estaba estudiando, era la parte neurológica, fue el que descubrió que los centros respiratorios se encontraban en el bulbo raquídeo y se dio cuenta que al transfundir sangre artificial continua, así estuviera el animal decapitado, sus funciones cerebrales podrían persistir. Entonces, también son pinos para todo lo que evoluciona. En 1869, Ludwig logró por primera vez oxigenar una sangre de forma artificial. Ellos agarraron una sangre desfibrinada, la metieron en un globo, batieron el globo y dijeron que ahí se podía oxigenar. Entonces, realmente ese experimento les dio mucho porque para la oxigenación en la circulación extracorpórea es importante. Otro de los descubrimientos muy importantes es el descubrimiento de la parina en 1916 y de ahí todo lo que los estudios que siguieron para su uso clínico. Este señor, John Gibbon, en 1937 realiza el primer bypass cardiopulmonar con éxito en un animal. Él estuvo siempre pensando la forma de poder extraer la sangre, llevarla a una máquina, oxigenarla y regresarla al cuerpo, o un cirujano cardíaco, obviamente. Y en 1953 es el primer cirujano en realizar una intervención a corazón abierto para el cierre de una comunicación interauricular en una paciente de 18 años. Aquí el doctor Gibbon con su máquina y aquí en la cirugía con su máquina de circulación extracorpórea. Este caso fue exitoso, pero los 5 siguientes que él hizo, todos mueren, por lo cual él abandona la máquina. Aquí datos curiosos. El doctor tuvo la idea, pero conoció de forma sin querer al presidente de IBM, que era la compañía más importante de tecnología en Estados Unidos para la época, le comentó sus estudios y decidió apoyarlo y por eso hicieron esta máquina que se llama de Gibbon IBM. Aquí al lado del doctor Gibbon, la esposa, que al parecer fue fundamental para el funcionamiento de la máquina y aquí una de las evoluciones de la máquina de Gibbon, ¿no? Diferentes grupos al doctor Gibbon mostrar su máquina, siguieron trabajando para tratar de mejorar la morbimortalidad que estas máquinas daban. Uno de los grupos en la Clínica Mayo fue el doctor John Kirkland, que en colaboración con los ingenieros de la Clínica Mayo y las actualizaciones en tecnología de IBM, hicieron el prototipo Mayo Gibbon IBM, que este iba a ser con mejores resultados que la máquina del doctor Gibbon inicial. Al mismo tiempo, o en la misma búsqueda de poder hacer cirugía de corazón con un corazón detenido, el doctor Henry Swan, en 1953, inició la cirugía con hipotermia, permitiendo parar el corazón durante 8 a 12 minutos. El doctor Swan diseñó una tina en donde los pacientes los anestesiaban, los pasaban a una tía fría, le descendían la temperatura hasta 31 grados, volvían y los pasaban a la mesa de operaciones, la temperatura continuaba descendiendo, hacían hasta cirugía rápidamente y después lo calentaban. Aquí una imagen calentando a un paciente después de cirugía a una temperatura de 47 grados en el agua. El doctor Swan presentó 59 casos con una mortalidad, según él, del 20%. Digo según él porque pues obviamente para la época igual era difícil hacer una cirugía en 8 a 10 minutos, a 12 minutos y él dijo que era la mejor forma de operar un corazón a través del corazón derecho, lo que es estenosis pulmonar, comunicaciones interauriculares. Los estudios de hipotermia o que llevaron a realizar a Swan todas estas cirugías se basaron en los estudios del doctor Bigelow, no lo puede dejar pasar porque él fue el que sentó las bases de los estudios fisiológicos, él es un pupilo del doctor Blaylock en el John Hopkins, que no hizo la cirugía como tal, pero sí plasmó sus apuntes para poderlo hacer. Y al mismo tiempo, si estamos hablando de inicios de los 50, está el doctor Walton Lillehei, para muchos considerado el padre de la cirugía a corazón abierto. Él estaba inicialmente en Minneapolis, en Minnesota. Instauró algo que se llamaba la circulación cruzada controlada y esto es algo muy interesante y muy avanzado para la época. El doctor habló de que la circulación cruzada consistía en el intercambio recíproco de sangre compatible entre el sistema arterial de un donante y el sistema venoso del paciente. Casi siempre era el papá o la mamá del niño, ¿sí? Y ya van a ver, o sea, era como reproducir una máquina de circulación extracorpórea para sacar la sangre, oxigenarla y regresarla. Entonces aquí en el esquema está el niño,
¿sí? Se canulaba la vena yugular derecha, una cánula única para abarcar las dos cavas, sacaba la sangre venosa por una bomba de rodillo, la enviaban a la sangre venosa del papá o la mamá a través de la vena femoral, obviamente hace el recorrido fisiológico normal, corazón, pulmón, oxigenación, la regresaba a la arterial y por a través de la arteria femoral del donante llegaba a la subclavia izquierda y trabajaba un corazón quieto, unos pulmones en apnea, mientras el donante lo tenían con hiperventilación al 100%. Obviamente, esto fue una locura para la época, obviamente muy criticado, y se logra hacer el primer cierre quirúrgico de una comunicación interventricular bajo una circulación cruzada. Le siguieron 27 casos, al parecer todos exitosos. Como les dije, él fue severamente criticado en los congresos por la comunidad, con una mortalidad supuestamente del 200%, y él les dijo en un congreso a todos, en donde el presidente de ese congreso era el doctor Gibbon, y le dijo que si bien el futuro no estaba en la circulación cruzada, sí había pasado de un pesimismo que había dejado esa máquina a un optimismo con la circulación cruzada y que él ya iba a traer un oxigenador para que esa máquina del doctor Gibbon mejorara. Y efectivamente ese mismo año introduce la circulación extracorpórea un oxigenador de burbujas llamado de igual Lilly High, corrigiendo exitosamente una tetralogía de Fallot. Entonces aquí ya estamos teniendo circulación extracorpórea con un oxigenador, hipotermia, o sea que ya los procedimientos o los cirujanos que estaban ávidos de poder hacer procedimientos mucho más grandes, llevan a poder tener más tiempo el corazón detenido y con un apoyo pues de una oxigenación. Lo que estoy diciendo, se perfeccionan los dispositivos y en el 55 Melrose introduce el concepto de parada cardíaca efectiva tras inyectar una citrato de potasio al 2,5 en la raíz aórtica. Para fines prácticos, esto es lo que no, es el inicio de las soluciones de cardioplegia, que es otro de lo que nosotros usamos ahora, obviamente evolución de estos tipos de sustancias para nosotros poder detener el corazón y protegerlo durante un tiempo mayor. Entonces ya teníamos tres cosas aquí grandes para que empezaran pues a desarrollarse mucho más la cirugía cardíaca. Para los incas, el corazón estaba intrínsecamente ligado al alma y la conexión con la naturaleza, viviendo en armonía con la Pachamama. O sea, las dos civilizaciones americanas grandes estaban ligadas al corazón. Entonces, ya con todos los recursos que teníamos tecnológicos, empezaron a inventarse prótesis para mejorar las válvulas mitral, la válvula aórtica. Hufnagel en Boston, en Harvard, en el 53, implanta la primera prótesis de bola en la aorta descendente. Hizo como 2 casos más, pero obviamente esto fisiológicamente no servía. El doctor Harkin nuevamente, en 1960, está como el primer cirujano que sustituye una válvula aórtica o una prótesis de jaula bola. Y como ven aquí, es un diseño inicial que duró durante muchos años. Nosotros ya no usamos este tipo de prótesis, pero era algo sencillo, una bola en un halo y hacía movimientos fisiológicos dependiendo de la sístole y la diástole. En la sístole obviamente se corría y en la diástole tapaba para que se llenara el corazón, ¿no? Son inventos pues interesantes. Aquí un recuento de varias prótesis mecánicas, la de jaula bola, de 2 discos, monodiscos, son de diferentes materiales, de titanio, de carbono, o sea, eso ha evolucionado mucho y nosotros actualmente en pacientes jóvenes usamos válvulas mecánicas. Obviamente, las válvulas mecánicas tenían un problema y era la disfunción temprana por trombosis. Son pacientes que tenían que estar anticoagulados o la hemodinámica no era muy bien. Entonces empezaron a estudiar a ver de qué tejidos biológicos se podían hacer ciertas prótesis. Entonces, al principio usaron la fascia lata, procedimiento de Ross, que es un procedimiento que todavía se hace contemporáneamente y en grandes centros lo hacen, que es un autoinjerto, trasladar la válvula pulmonar en posición aórtica y a la pulmonar se le pone al injerto. Válvulas de cadáver, en el 65 llegan las válvulas de cerdo, que todavía las usamos. Aquí tuvo mucho que ver un doctor que se llama Alain Carpentier, un francés, revolucionó la cirugía mitral con las plastías, arreglo de ellos, ya como se podía mirar directamente las válvulas, se podrían arreglar, reparar sin tener que cambiarlas, inventor de anillos y muchas técnicas que actualmente se usan. Y en los 70 llegan las válvulas de pericardio bovino, que actualmente también las utilizamos. La década de los 60 es la década de oro de la cirugía cardíaca. Esa ya se vuelca todo a Estados Unidos. Obviamente en Europa se seguían haciendo, pero todo se vuelca a Estados Unidos.
Es tan impresionante la cirugía cardíaca que las transmitían en televisión. Muchos de los residentes de cirugía que querían estudiar cirugía cardíaca querían estar en el único hospital en el mundo que tenía un edificio solamente para hacer cirugía cardiovascular, que era el Metodista de Houston, ¿no? Este hospital pues estaba a cargo del doctor Michael DeBakey, también uno de los cirujanos más importantes de la historia de la cirugía cardíaca y obviamente un personaje que ya le tocó la evolución tecnológica y pudo avanzar mucho más. Y el hombre dijo que cuando se abre la piel de un paciente y se mira por debajo del escalpelo, se ve que todos somos iguales. Ahí. Michael DeBakey es el que hizo los primeros injertos artificiales coronarios y vasculares, primera angioplastía con un parche de injerto, primera endarterectomía carotidia, primer implante con éxito de un corazón artificial, y a él le debemos toda la cirugía de la aorta ascendente, arco aórtico, bueno, combinó todas las técnicas para poder él dar sus técnicas quirúrgicas y nuevos instrumental y además insumos como los tejidos de Dacron. Aquí quiero hacer una propaganda, un momentico, y es que hay que diferenciar entre cirugía cardiovascular y cirugía vascular, sobre todo que puede que en la audiencia haya médicos en formación, médicos generales, y nos pasa mucho que a la consulta nos llegan pacientes remitidos para cirugía vascular y la cirugía vascular se dedica a la cirugía periférica y la cirugía cardiovascular es a la cirugía del corazón y los grandes vasos. Entonces, pero hay ciertos centros a nivel internacional que se forman como cirujanos cardiovasculares y vasculares o cirujanos cardiovasculares y torácicos, pero para fines prácticos en Colombia, cirugía cardiovascular es corazón y grandes vasos y cirugía vascular es periférico. Pues para que eh, para esta época se desenlazaron dos hechos fundamentales en la cirugía cardíaca y era el trasplante cardíaco y la cirugía coronaria. Esta imagen es importante, es una pintura que yo encontré, hecha, es la obra maestra de Enrique Simonet, él la llamó Anatomía del Corazón, pero después la gente la popularizó como y tenía corazón con exclamación. ¿Qué quería decir? Que aquí vamos a ver el patólogo con el corazón en la mano de esta mujer que era una prostituta que representaba la escoria en ese momento y simplemente aquí está mostrando que ellos también tenían corazón para la burguesía de la época. Entonces, también es un mensaje de igualdad y está desde 1890 en el Museo de Málaga, o sea, importante para la época. La cirugía coronaria empezó a evolucionar desde 1940, que se empezaron a hacer intentos en diferentes partes del mundo. Hay Weinberg, que es uno de los que se encuentra siempre en la historia, es un canadiense y implantó la arteria mamaria en el miocardio directamente para ver si esto nutría de sangre al músculo, pero pues no funcionó mucho. Sons en 1958 hace la primera visualización de las coronarias por una angiografía. Obviamente con este método ya se podía localizar dónde estaba la enfermedad, la lesión real y poder hacerle los puentes. Kolesov en Rusia en el 67 hace el puente arteria mamaria a las coronarias, pero en el régimen allá de la Unión Soviética no dejaron avanzar mucho y no pudo continuar. Realmente la revolución en la cirugía coronaria la dio este hombre que es René Favaloro, latinoamericano, nacido en Argentina, formado en la Cleveland Clinic, en donde el 9 de mayo de 1968 hace la primera cirugía con injerto de vena safena a revascularizar las arterias coronarias. Con esto, pues obviamente revolucionó la cirugía coronaria porque ya podían hacerse más puentes. Antes solo era un puente, buscaban cómo hacerlo, pero él lo hizo. Aquí, como dato, el 9 de mayo se celebra el Día del Cirujano Cardiovascular, por lo menos en Latinoamérica, gracias a René Favaloro. En cuanto al trasplante cardíaco, se le debe mucho al doctor Alexis Carrel, cirujano francés, que en 1905 trasplantó el corazón de un perro pequeño a un perro más grande. También hizo trasplantes de corazón-pulmón, suturas a nivel vascular, y eso le otorgó el premio Nobel en 1912. Entonces, los estudios del doctor Carrel eran importantes no dejarlos atrás. Demikov en la Unión Soviética en el 62 publica 24 variedades de técnicas de trasplante heterotópico, que un trasplante heterotópico para fines prácticos es trasplantar un corazón, trasplantar un órgano en un sitio anatómico que no le corresponde, ¿no? Pero realmente él es famoso porque hacía trasplantes de cabezas de animales, obviamente era un médico no muy querido para la época porque era un poco excéntrico y si quieren, pues en internet hay muchos datos de él y de las fotos si quieren ver esas fotos.
Harvey en 1664 realiza un senotrasplante de un corazón de chimpancé a un hombre. Obviamente el paciente murió a las 2 horas. Pero realmente en 1967, Christian Barnard, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, realiza el primer trasplante exitoso de corazón de una mujer de 24 años a un paciente de 54 años. Lastimosamente, el paciente muere a los 18 días por neumonía. Eh, el trasplante cardíaco siguió evolucionando en diferentes partes del mundo, pero no fue sino hasta 1980 que llegó la ciclosporina, en donde se pudo hacer inmunosupresión y evitar el rechazo del trasplante, que era una de las causas pues, de mortalidad de estos pacientes. Y en esta imagen pues vemos al doctor Christian Barnard, al doctor DeBakey y al doctor Kantrowitz, que este fue el segundo que hizo el trasplante 6 días después, pero en Estados Unidos, en Nueva York. En Colombia, la cirugía cardíaca, pues la primera sutura cardíaca por trauma se dio en 1914 en Bogotá, en el Hospital San Juan de Dios. Los primeros procedimientos cardíacos congénitos en el 48 también en Bogotá. La primera serie de cirugías en hipotermia se hizo en el 58 en Medellín. Si ven, no muy alejados de lo que estaba pasando en el mundo. Obviamente, los cirujanos en Colombia eran formados en universidades prestigiosas en Estados Unidos y Europa y venían ya con todos estos procedimientos realizados. Primera cirugía coronaria en el 66 en Medellín. Primer reemplazo de la válvula mitral en el 68 en Medellín, en la clínica Medellín. Primera mujer cirujana cardíaca en el 81, formada aquí, en Bogotá. Y el primer trasplante de corazón se hizo en 1985, el doctor Villegas, en la clínica que se llama ahora CardioVi, ¿no? Y pues ahí los dejo con esta frase: el problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón. Espero que les haya gustado. Realmente resumir toda la historia de la medicina general es muy difícil, pero bueno, espero hayan entendido un poco de esto. Gracias, doctor Alejandro Gutiérrez. Pues es una revisión muy detallada de toda la lucha de la ciencia por buscar alternativas para los pacientes en un campo tan difícil, ¿no? Desde todo punto de vista, estos médicos pues corrieron grandes riesgos, los pacientes que fueron intervenidos también, pero todos los mitos sobre lo que representa el corazón que usted nos hablaba inicialmente, de tocar el corazón, pues era algo que casi pecaminoso en esa época, ¿no? Entonces, digamos, uno admira a los médicos a través de la historia que luchando han llegado al nivel de poder, con el desarrollo tecnológico actual, salvar tantas vidas. A mí me genera una inquietud, ¿no? Referente al ejercicio de la especialidad cardiovascular y la cirugía cardiovascular. Es la parte del paciente que ante una situación de enfermedad y su familia accede a hacerse ese procedimiento. O sea, la parte como psiquiatra y psicoanalista también, la parte humana, la parte emocional del paciente y también reconocer en ustedes como especialistas de esta área que hay que tener un temple fuerte para poder hacer ese tipo de procedimientos. Entonces, una es el paciente en qué momento pues le toca decidirse a este procedimiento y la familia que quiere su paciente, pero que a veces no hay otra alternativa. Entonces, esas son como las inquietudes y oír a los colegas o personas que están en virtualmente para que hagan también sus preguntas. Yo creo que pues en esta época, sobre todo, que empezaron a hacer eso, eran actos desesperados también de la familia, no había otra opción y realmente yo creo que estos cirujanos hablaban con toda la entereza y convencimiento para poder someter y que realmente se ponen como entre la espada y la pared, ¿no? Porque muchos de ellos eran niños. Entonces, pues los padres, yo creo que por eso hacían todo lo que fuera por ellos. Y actualmente, pues, es que yo creo que la mortalidad de la cirugía cardíaca ha disminuido dramáticamente, obviamente, con todo lo que tenemos y la sobrevida, pues, es del 1 al 3% en la mayoría de los procedimientos. Sí. Y una inquietud final, pues hemos hablado de las intervenciones y de los desarrollos de la cirugía cardiovascular en Bogotá, en Medellín, pero digamos dentro de la cirugía cardiovascular en Cali, teniendo centros tan importantes,
¿En qué nivel estamos No, en no, este momento? no, sí. Digamos que en las diferentes clínicas que hay en Cali se desarrolla la cirugía cardiovascular. Estamos a la vanguardia de procedimientos. Eh, Obviamente faltan algunas tecnologías, pero el recurso humano está para poderlo desarrollar y se viene trabajando sin ningún problema en cuanto a la cirugía cardiovascular pediátrica y cirugía cardíaca en adultos. Sí, realmente no. No hay esa escuela de cirugía cardiovascular aquí, pues todo se está llevando en Bogotá y Medellín. No sabemos si más años adelante pues, se puede hacer algo así. Sí, correcto. Si hay alguno de los participantes que quiera hacer alguna pregunta por el chat, que la pueden hacer. De todas formas, esta actividad que estamos realizando, reiniciando la actividad de miércoles médico en el 2026, tiene dos conferencias. Esta primera, que es de la historia, y otra que viene en una semana por otro colega cirujano cardiovascular, que es el doctor Henry Medina, también de la clínica de Occidente, de Farallones y sí, de estas tres clínicas. Y él nos va a hablar los desarrollos actuales, los avances sobre este tipo de procedimientos. Entonces, para compaginar lo que hoy el doctor Gutiérrez nos ha planteado, esa larga evolución de los desarrollos de esta especialidad, y ya el doctor Medina pues redondeará cuáles son las técnicas que en este momento se están presentando. Entonces, este es dos conferencias, pero todas van en continuidad y en complementación una con la otra. No sé, el doctor, no, estoy esperando a ver si alguien dentro de los participantes nos hace alguna pregunta aquí por el chat o quieren hablar. Ya, aquí hay una pregunta. Quería preguntarle al doctor cuándo los cardiólogos deciden instalar un marcapasos a un paciente. Bueno, digamos que la implante de marcapaso ya hace parte de electrofisiología, pero el implante de esto se hace básicamente cuando hay bloqueos del corazón o bradicardias extremas, que la frecuencia cardíaca está muy baja y no permite pues que haya un adecuado funcionamiento del corazón. Básicamente es en bloqueos y en bradicardias. Sí, sí, sí. Pues con la inquietud de las diferentes, el cardiólogo, Ujú. el Ah, ok. electrofisiólogo y ustedes, los ciudadanos cardiovasculares, ¿cómo Somos, funciona ese no, equipo? bueno, somos diferentes especialidades que en un mismo órgano, ¿no? La cardiología se dedica a la parte clínica, ¿no? Al estudio de los pacientes y el tratamiento de las patologías cardíacas en general. La cirugía cardiovascular, pues dedicamos a manejar la patología quirúrgica netamente. Los electrofisiólogos, toda la parte eléctrica, ¿no? Arritmias, bien sean bradicardias, taquiarritmias, bueno, los diferentes problemas del ritmo del corazón. Los hemodinamistas, pues son los que son cardiólogos que se encargan de hacer el manejo intervencionista o percutáneo de patologías también. Entonces, básicamente, esos somos como los especialistas del corazón. Sí, sí, son un equipo Somos un interdisciplinar. heart team y regularmente hacemos juntas en las Así, diferentes clínicas para determinar qué procedimiento le vamos a hacer a los toman pacientes. una decisión Exactamente. entre el debate, entre todos, la discusión científica entre todos Exactamente. ustedes. Bueno, entonces, si hay otra pregunta más que quisieran hacer, los que están participando en el chat, pues estamos aquí, el doctor Gutiérrez, para que les pueda responder. Y bueno, y esa frase que usted nos deja es como, el problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón. Sí, A ver, ¿cómo? un poco exagerada, pero simplemente decir que no depende de instrumento, sino del pensamiento y ¿cómo se dice? De, del daño que quieras hacer independientemente
a ver, o sea, el problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón. Independientemente de que tengas un arma, obviamente Albert Einstein tiene que ver mucho con esto. Si tú eres una persona que no haces daño a la humanidad, independientemente de que tengas este poder, pues no lo vas a hacer, ¿no? Sí, Digamos sí, que eso es literal a lo que estamos diciendo allí. sí. Y yo lo veo así, como que no hagas daño a pesar de que tengas los instrumentos de poderlos hacer. ¿No? Correcto, correcto. Bueno, de todas formas les agradecemos a todos los asistentes y quedan invitados para la continuidad de estos temas de cirugía cardiovascular, como se ha denominado cirugía cardiovascular, avances clínicos y quirúrgicos, el tema general, para que en una semana, a la misma hora, a las 7 de la noche, estaremos continuando con estas conferencias. Aquí hay un agradecimiento. Muchas gracias por la charla y entonces los esperamos próximamente. Bueno, no, muchas gracias a todos. Agradecimientos de parte de Promédico, de Educación y de la Academia de Medicina del País. No, muchas Muy gracias a ustedes amable. y aquí estaremos después. Gracias. Gracias.